gracias a Juan Javier que nos avisó del pequeño inconveniente que estábamos teniendo. Vamos a ver si es que se conecta José o el economista, si en caso se conecta. Bien, por favor, si nos confirman que estamos ya al aire, que estamos... Ok, economista, Aló, muy buenas tardes. ¿cómo le va? Se le ve mucho mejor, así se le aprecia mejor. Muchísimas gracias Tuve, tuve que nuevamente. hablar, tuve que hablar con el cielo para que deje de iluminarnos tanto a esta patria hermosa. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Mil disculpas que teníamos algún problema. Eso pasa en directa. Vamos a ver si se conecta ya José. Y bastante Claro que interesante todo lo que sucede. Yo quisiera aprovechar en este momento para hablar un poco sobre las medidas que ha tomado el gobierno. Algunas personas ven con beneplácito, otras personas no, sobre el cobro, digamos así, o la ayuda que vamos a dar todos, pero que también la parte gubernamental lo va a hacer. ¿Qué criterio le merece a usted, economista, por favor? Mire, básicamente lo siguiente, si es que el Estado comienza una suerte de auxilio financiero que es indispensable para la parte social y que el Estado definitivamente no está llegando, porque es la verdad, llegan muy marginalmente. Por decirle algo, los alimentos que se están entregando a través de los famosos kit alimentarios no son otra cosa compuestos, sino 2 libras de arroz, tenemos avena, tenemos atún, tenemos un cuarto de aceite, que esto sí le sirve, desde luego, a las personas para poder alimentarse, pero las personas necesitan más. Usted necesita para cocinar tomate, necesita pimiento, necesita ajo, usted necesita más. Y el Estado, ¿cómo puede llegar a dar más a las personas que no pueden, por ejemplo, valerse por sí mismas? A las personas que están incapacitadas de forma físico, mentalmente. A estas personas hay que ayudarles, desde luego. A las personas que han dejado este momento de trabajar por haber circunstancias, y hablemos claro, por esta pandemia. Entonces, si es que el Estado va a receptar ingentes recursos provenientes, señala más o menos 300 millones de dólares, provenientes ¿de dónde? De las pobres víctimas, discúlpeme, espero haberlo pensado, no haberlo dicho, sino proveniente de los ciudadanos. Son 300 millones de dólares que van a ser administrados por un fideicomiso privado. ¿Qué es un fideicomiso? No sé si ustedes me permiten explicarlo, por favor. Por Un favor, siga fideicomiso, nomás y Adelante, yo ya sí. lo dejo con el señor Grijalva. Siga nomás. Gracias. muy gentil. El señor periodista, señor licenciado Grijalva, ¿qué es entonces un fideicomiso? No es otra cosa sino un patrimonio autónomo. Es decir, es una entelequia, es una figura jurídica completamente imaginaria, que se nutre ¿de dónde? Se nutre de los recursos, en este caso los constituyentes que vamos a ser toda la ciudadanía de este país. Pero estos recursos dentro de este fideicomiso que quieren hacerlo privado, no va a ser auditado, en este caso, por la Contraloría. Y recuerde usted que en casa abierta, en arca abierta, hasta el más justo peca. Y recuerde también otra cosa, que acá hay bastantes pecadores. Entonces, si teniendo la rigurosidad de los controles, de las normas de control interno de la Contraloría General del Estado, pasó lo que pasó con Manabí, que muchos dicen que todos esos recursos simplemente se destinaron a manos privadas para beneficio o lucro de unos pocos. ¿Qué va a pasar ahora cuando estos mismos recursos van a ser supuestamente controlados por los entes privados y representantes de la sociedad civil? Excelentísimo señor presidente Moreno, yo le exhorto a usted de forma respetuosa, como no puede ser de otra manera, a que deje sin efecto esta barbaridad que se está proponiendo. Pero bien, economista, hablando ya de la parte fiscal, ¿no? De las políticas fiscales
que deberían ya aplicárselas, ¿no? En este caso para hacer, ya enfrentar a esta situación económica y que será, digamos, un aliciente para retomar nuevamente la economía del país. Pero se habla también de los incentivos, de las facilidades de crédito. Y otra cosa, lo más importante, cuando ya se comience nuevamente después de esta pandemia, son los planes de desarrollo, los planes de los proyectos que presentarán las empresas y a su vez presentarán muchos que querrán aprovecharse de estos estímulos, de estos créditos que daría el Estado o en este caso la banca privada. ¿Qué nos puede usted decir sobre esta situación, de los incentivos, de las facilidades de crédito que podrían presentarse y a su vez de los planes de desarrollo que deberían analizarse en un comienzo al después de la pandemia? Por favor, economista. Señor licenciado Grijalva, hay que partir de algo que es básico, elemental y que por sobre todas las cosas es pragmático y es real. El gobierno ecuatoriano, por citar un ejemplo, generó el famoso impulso joven. A jóvenes emprendedores les inyectó determinado capital sobre la base de tener una garantía, porque si no, no les daban el empréstito. Y un joven emprendedor sin conocimiento, sin trayectoria, sin experiencia, lo más lógico que suceda a cualquier emprendedor es, obviamente, que su primer emprendimiento pues no iba a ser el éxito que todos quisiéramos. ¿Y qué pasó con ese emprendedor joven? El Estado lo dejó endeudado, lo dejó penosamente acribillado en el buró de crédito, ya no puede hacer otro tipo de transacciones porque no puede cancelar los empréstitos. Ahora se va a generar un fondo para colateralizar, es decir, para ejercer la garantía de préstamo de otras empresas. No, eso está mal. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? A ver, sobre la base de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, usted no necesita crédito, porque para tener usted crédito debe observar las normas de Basilea. ¿Qué le dice Basilea? Que entre otras cosas, usted debe tener un apalancamiento de 1.4 veces el monto del empréstito. Si usted necesita $100,000 para volver a empezar, porque literalmente es eso, deberá tener activos por el orden de $140,000. ¿A quién se pretende favorecer? A los más pobres, a los más desposeídos, a los señores que vendían jugos en las esquinas, al zapatero, al tendero, o se pretende beneficiar, como se lo hizo con la implosión esta de la burbuja inmobiliaria, que se beneficiaron? Imagínense, se calificó de vivienda de interés social aquella que asciende hasta $90,000. Un absurdo completo, pero el pueblo ecuatoriano ya no es tonto, el pueblo ecuatoriano ya no es ignorante, el pueblo ecuatoriano sabe bien lo que están haciendo y estas jugadas maestras. ¿La solución cuál es? A través del sistema de contratación pública. Contrate, pues. Contrate a los pequeños, a los microempresarios, contrate al jardinero, contrate al carpintero, contrate al ebanista, contrate a las personas que no tienen recursos y dele a través de todo el aparato estatal el 50% de anticipo. Si una mesa le cuesta a usted, por decirle algo, $1,000, dele $500 para que pueda comprar los materiales y $500 cuando le entregue la mesa. La ínfima cuantía, es decir, que no necesita ningún proceso de contratación pública, sino simplemente que le presenten la factura por parte del prestador del producto, sea bien o sea servicio, suficiente. Entonces, esta persona no necesita crédito. ¿Hasta cuánto es en el Ecuador? Es de factor 0.6 veces 0.2, es decir, $7,090 que usted puede contratar como máxima autoridad en el año. Subamos, hagamos de 0.6 veces 0.4 para que llegue a la ínfima cuantía $14,000. Con eso usted no necesita endeudarse, con eso usted está generando capital de trabajo y no está dando garantías absurdas, porque eso no va a ser otra cosa sino que repliquemos el caso de USAC. Y con todo el respeto, la consideración y la admiración que se merece el gobierno nacional, porque estoy seguro está teniendo las mejores intenciones del caso, pero vamos a perder esos $300 millones de un borrón. Y eso sí es penoso, eso sí es lamentable.
Por eso, señor licenciado Grijalva, yo le insto al régimen ecuatoriano a que tome medidas, pero medidas de corte que generen no solamente una restricción de circulantes, sino que muy al contrario, hablemos de una inyección adecuada a la economía a través de la disminución del 50% del valor agregado y el 50% del impuesto a los consumos especiales. Economista, usted ha hablado sobre la situación en sí, de las políticas, como yo le había preguntado, los créditos, en este caso los incentivos, pero si bien es cierto, saco una conclusión y le hago otra pregunta, porque en sí, resumiendo a lo que usted, la última parte que usted está diciendo, dice que habla del pueblo, habla del consumidor, es decir, el empuje de la economía del pueblo verdaderamente es en base a la producción y al consumo del pueblo. Es decir, la economía son las personas, es el pueblo. ¿Qué aceptación popular tiene toda esta situación económica y más que todo este decrecimiento de liquidez en el país confrontando con esta crisis de la pandemia? Economista, adelante. No le escucho bien, sin embargo, de lo que entendí le puedo manifestar lo siguiente, que en efecto usted tiene razón. El motor de la economía es el consumo. Si usted grava al consumo, si usted restringe los medios de pago, es decir, si usted disminuye la cantidad de billetes que tiene en su hogar, usted va a consumir menos. Y si usted consume menos, va a tener una implosión económica. La economía, lejos de expandirse, se va a contraer. Y si la economía se contrae, vamos a perder más fuentes de trabajo, vamos a tener niveles incrementales de deuda, vamos a tener mayor ineficiencia y desde luego vamos a tener mayores impuestos. En consecuencia, sí, sí, economista, pero en sí a las medidas adoptadas, discúlpeme, perdón, en sí a las medidas adoptadas que ha tenido el gobierno, seguramente ya el pueblo se habrá manifestado, los gremios y las cámaras a su vez habrán dado su criterio en lo que se refiere a tomar medidas justas, ¿no? Políticas, fiscales y a su vez financieras. El pueblo, ¿qué ha tomado? ¿Qué criterio lo tiene tanto el pueblo como en sí los gremios, digamos, de la producción, los gremios comerciales allá en el Ecuador? Usted que está, nos puede dar su criterio un poco más explícito, por favor. Todo impuesto es regresivo, sin lugar a dudas. El ecuatoriano es solidario por naturaleza. Eso lo podemos ver en cualquier parte. Por ejemplo, los trabajadores están proponiendo que no sea 500 la base impositiva para generar la contribución, sino incrementarla a 714. Los gremios, y hablamos de la gran empresa, los gremios de la producción, ciertamente que están afectados y están dolidos. ¿Por qué? Porque se está mermándoles en lo concerniente a su liquidez. Como le acabo de manifestar, un impuesto en las actuales circunstancias no es positivo, no es adecuado. Ecuador, penosamente, tiene un nivel de sobreendeudamiento y lo va a tener que seguir haciendo, pero debemos empezar a tomar otro tipo de medidas. Particularmente, y usted me dice que es explícito, le puedo manifestar que no es una medida adecuada y que estamos a puertas de una grave situación social y económica en el país. Bien, economista, le agradezco por esta primera parte que hemos tratado en sí las políticas fiscales, las medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano y a su vez la aceptación del pueblo, es decir, porque es el que se golpea más, es el pueblo, como le había dicho anteriormente, a través del consumo, ¿no? A través de la producción, del consumo, es que el pueblo empuja a un Estado, a un país, digámoslo, y un gobierno a su vez tiene que tomar las medidas aceptables para que así en conjunto, ¿no? Y simultáneamente la situación vaya paulatinamente creciendo y saliendo de esta crisis. Bien, amigos de Voces, aparte de esta entrevista muy buena que tenemos con el economista Ludwig Álvarez Rengifo, yo los invito a ver un video de la Escuela Politécnica del Chimborazo. La Escuela Politécnica del Chimborazo es una institución educativa de la cual nosotros tenemos una relación. Voces siempre tiene este contacto y más que todo gracias al ingeniero Juan Aguilar que nos ha permitido y nos ha enviado un video muy interesante
donde un grupo de jóvenes músicos de la universidad promueven un tema muy especial, muy bonito, que va encaminado a la situación que estamos viviendo en este momento. Por favor, estudios, si vamos adelante con este video. Ayer todo marchaba sin pensar que hoy todo se vería diferente. Nunca imaginé que volvería a escuchar los sonidos olvidados en mi mente. El trino de las aves me recuerda lo bueno que este mundo puede ser. Tan solo si dejáramos la vanidad de no pensar ni un poco en los demás. La humanidad con su grandeza se llenará de gran paciencia. Cantemos juntos que a la vuelta nos sonreirá la madre tierra y sonará nuevos acordes de cantos llenos de nobleza, y la tristeza que hoy aqueja será la rama que florezca, la madre tierra. Cada día un nuevo despertar y sentir que puedo continuar. Uniremos fuerzas, todo pasará, juntos por la vida y su bondad. Creemos que el mundo entero sonreirá, la luna muy pronto brillará, Con el astro grande que nos llenará de calor con su inmensidad. la humanidad con su grandeza se llenará de gran paciencia. Cantemos juntos que a la vuelta nos sonreirá la madre tierra y sonará nuevos acordes de cantos llenos de nobleza, y la tristeza que hoy aqueja será la rama que florezca, la madre tierra. Cada día un nuevo despertar, saber que esto pronto pasará. Hoy nos quedaremos en casa, estudiando, investigando, trabajando y produciendo, para cuidar de los míos, de los tuyos y de toda la humanidad. Bien, amigos de Voces y economistas, como han visto este video, estos jóvenes se solidarizan, ¿no?, con el pueblo, con el dolor, con el momento que estamos pasando. Y en sí, pues, no aprovecho para agradecerle al ingeniero Juan Aguilar nuevamente por habernos enviado este video y colaborar con Voces, así también para nosotros estar con nuestro pueblo, el Ecuador y el mundo. Bien, economista, siguiendo con la entrevista, vamos a encuadrar un tema un poco, quizá un poco complejo, digámoslo así, complejo, para quienes en sí no conocen o no conocemos cuál es un sistema en el cual, como el nuestro,
un sistema democrático, pero que está enfrentando una situación bien grave. Ahora, el impacto económico que va a dar esto o que ya ha iniciado a dar a nuestro país, ¿cómo podría ir paulatinamente golpeando al desarrollo en sí del Ecuador? Adelante, economista. Sí, felicitando a los miembros de la Universidad Politécnica de Espoo, un video muy acertado en estos momentos de crisis. Y permítame hacer un paréntesis, porque hoy estamos 13 de abril y celebramos el Día del Maestro Ecuatoriano. A todas aquellas personas que nos han formado en el kinder, en la escuela, en el colegio, pues merecen, en la universidad, en los posgrados, merecen nuestro más cálido reconocimiento. La situación se pone compleja porque, como ayer aseveró el señor ministro de Finanzas, señor economista Martínez, pasamos de un déficit de 2.500, posteriormente 3.500 millones de dólares, ahora lo vamos a tener por el orden de 8.500 millones. El problema es que automáticamente, al tener una disminución de los medios de pagos, porque recuerde que al sector público no se le pudo cancelar en su totalidad, simplemente el M1, que es las especies monetarias de circulación, las monedas fraccionarias, así como también los activos monetarios de inmediata disponibilidad, como son las cuentas de ahorro, y al disminuir los medios de pago, cuando usted tiene menos dinero, ¿qué hace? No compra. Y al no comprar, se ve afectado el aparato productivo, porque si no hay quien le compre, ¿usted para qué va a producir? Y al no haber producción, usted no puede contratar personal o debe desvincular al personal que actualmente se encuentra trabajando, y esto son medidas gravísimas. Entonces, ¿cómo empieza a repercutir en el día a día de las personas? Lo estamos viendo ya. Hay problemas de inquilinos con arrendatarios, no porque no tengan la voluntad de no pago, sino porque definitivamente no tienen los medios para poder hacerlo. Existen problemas en lo concerniente al abastecimiento ya de supermercados. ¿Por qué? Porque no tienen productos para poder satisfacer la poca demanda existente, y vemos que en un primer momento, por la idiosincrasia ecuatoriana, los precios tienden a subir, pero ahora nos vamos a enfrentar a otra realidad completamente distinta y más dura, que es la deflación, que no es otra cosa sino un decremento en el índice general de precios. Y este decremento no va a ser sino producto de inadecuadas políticas de orden fundamentalmente económico, porque, como le digo, no se puede gravar al consumo en las actuales circunstancias. No le escucho, estimado señor licenciado. No le escucho. Perfecto, no tengo su retorno. perfecto. Ahí sí. Ok, le decía, bien, la situación que conlleva a la parte, al impacto económico, ha sido usted bien claro. Vamos en este momento a pedir a nuestro director que participe también y a su vez tenga alguna inquietud para usted, economista. Adelante, estudio. Sí, muchísimas gracias, José. Nuevamente, gracias, economista, por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, la previsión, de acuerdo al punto de vista que usted tiene, es que estamos o nos avecinamos a una debacle en el país. La reactivación del empleo es importante, el sector comercial está siendo golpeado enormemente. Creo que tenemos que mirar nuevamente, y ya desde hace mucho tiempo teníamos que mirar al sector agropecuario. Yo a este punto quisiera, por favor, concentrarnos un poco en el foco del coronavirus, y para esto gentilmente he invitado para que nos acompañe en un pequeño panel para conversar un poco, dialogar con dos eruditos en la materia, ustedes de Quito y el ingeniero Juan Javier Gutiérrez desde Guayaquil. Así que por favor invito al ingeniero Gutiérrez para que se una con nosotros para saber en primera mano qué pasa en Guayaquil. Ingeniero Gutiérrez, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
acompañándonos en esta entrevista con nuestro entrevistado especial, el economista Ludwin Álvarez. Ingeniero, yo sí quisiera saber cómo ve la situación usted desde Guayaquil, desde, como se dice vulgarmente, donde las papas queman. Y ya luego tenemos una pregunta del abogado Andrés Moreno desde Roma. Por favor, ingeniero. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes en Italia, muy buenos días acá en el Ecuador. Buenas Un tardes, abrazo para Juan todos Javier. ustedes. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente un saludo para ti, José, para ti, Leonel. Gracias, de igual manera. Gracias por la deferencia. Quería obviamente saludar, al igual que al economista, muchas gracias también por su instrucción en estos temas también, porque es importante entender el foco y la principal circunstancia que nos está pasando en este momento acá en el país, y al mismo tiempo saludar a quienes nos forman todos los días, a los maestros, un día especial para los maestros ecuatorianos, me incluyo, porque también doy cátedra. Un abrazo fraterno para aquellas personas que todos los días motivamos a otros a aprender de nuestros errores inclusive y de cosas muy positivas para el futuro del país. Y quiero centrarme en ese aspecto. Al estar en Guayaquil, el Guayaquil es netamente el motor de la economía a nivel nacional, pero también nos encontramos mucho con diversas faltas también de cultura. Lamentablemente el gobierno nacional no ha implementado netamente hacer una merma a esa cultura financiera, a esa cultura de ahorro, a esa cultura netamente económica. Y el impacto que se ha generado actualmente con todo lo que ya bien ha dicho el colega economista, es un impacto negativo que golpea y duro, no solamente al pobre, sino también a las personas que generan el conocimiento, generan la producción, generan la inversión en el país. Es un golpe duro, porque no solamente estamos hablando de la retención o el menos 4% que se estima, que es lo que dijo el ministro de Economía en temas del PIB, sino que también restringe el tema del ingreso a la persona que obviamente tenga su ingreso mensual, y eso no está en lo correcto. Acá no estamos viendo netamente el interés del ciudadano, estamos viendo el interés del pipón Estado, porque eso es lo que estamos viendo, un interés del pipón Estado para poder mantener, lamentablemente sí, mantener también a la cúpula netamente del Estado en general y mantener a los servidores públicos que sin pena ni gloria tienen que pasar por esta vicisitud que a todos los países les ha pegado. Lamentablemente acá en Guayaquil se sigue viendo las muertes que se siguen continuando y se siguen teniendo. Falta previsión en temas netamente hospitalarios, no hay carencias netamente de insumos hospitalarios, y es donde debe de enfocarse esta retribución económica dentro del país. No podemos ser indolentes ante la situación, viendo la realidad en los hospitales y viendo que lamentablemente por la circulación y el tema de restricción, que obviamente haciendo una barrera para evitar el tema de generar este tema de más focos de infección, estamos viendo también la parafreno y realmente estrello de la productividad, porque si lo simulamos, por ejemplo, con un carro que va a toda velocidad, que lo vivamos a inicios de mes de marzo, ahorita al ponernos un freno a todo lo que es la productividad, estamos evitando que muchas familias tengan algo que comer y algo que llevarse a la boca. El tema de la productividad es preocupante porque hay mucho, y lo decía el economista, hay muchas personas que viven del día a día y por esta situación también se restringe muchísimo que puedan llevar alimentos a sus casas. El tema es muy sensible, el tema no es simplemente de ponerlo en el estereotipo público y ver un tuit del presidente de la República viendo necesariamente que se puedan quitar 50% del sueldo. Aquí es mucho más un tema de fondo, un tema netamente de qué es lo que está pasando realmente en el Ecuador, y eso conlleva mucho a las cifras que se están dando, a las cifras que se están proyectando, y aquí no hay una solución. Acá están ahorcando al tema de la empresa privada para que le solucione los problemas que no tiene la empresa pública o la generación pública, y restringe mucho la habilidad de la empresa privada a poder funcionar de una manera correcta y poder dar estos incentivos a las personas que viven de ello. Entonces, muchos de los criterios que daba el economista lo daba muy correcto. Acá no podemos estrangular a las personas, tenemos que darle facilidades
a las personas para que puedan producir. Dos, el emprendimiento, hay que garantizar que se empuje el tema del emprendimiento acá. Muchas familias que viven en Monte Sinaí, que viven en Pascuales, que viven en las periferias de Guayaquil, sufren ese desabastecimiento inclusive de productos y se dan especulaciones. Entonces el gobierno nacional debe de controlar y regular, más no estrangular a los ciudadanos. Es lo que yo puedo decir, lo que se vive todos los días acá es lamentable, pero hay que trabajar en esas propuestas. Muchísimas gracias, Juan Javier. Por favor, le pido que se quede un momento más. Yo quisiera una pregunta, una observación, una reflexión para todos dos. Primero, obviamente, con el economista. El doctor, el abogado Andrés Moreno, desde Roma, nos pregunta qué papel tienen en estas circunstancias las pequeñas y medianas empresas. Y a esto yo diría también lo que hablábamos en privado con el economista. ¿Qué papel tendrían nosotros los migrantes que muchas las veces queremos invertir en el Ecuador, hacer empresa en el Ecuador, pero nos encontramos con un muro demasiado grande, una burocracia demasiado grande, papeles burocráticos? Entonces, ¿qué se podría aconsejar en este caso usted, economista, en primera instancia, como economista que es y como abogado, que me imagino que es también representante de empresas? ¿Qué podría decirle al gobierno para que nosotros, los migrantes, que tal vez tenemos una idea o una actividad que realizar, hacer tal vez un import-export en Ecuador, cómo lo podemos hacer, la facilidad que debería existir? Economista, por favor, usted la palabra. Comparto con el señor ingeniero que me antecedió en el comentario y hablaba de una palabra mágica e indispensable: productividad. ¿Cómo generamos productividad? Con inversión. ¿Cómo se logra la inversión? Sencillamente de esta manera. Se tiene que generar los canales viables para que la inversión extranjera sea anidada en el país. ¿Y cómo lo hacemos? Hay que reformar, en este caso, la ley y bajar el impuesto a la renta del 35% a sociedades que superen los valores de los 6 cifras y disminuir al 16% el impuesto a la renta para estar a la par de países como Colombia, como México, etcétera. Eso es fundamental, en lugar de subir impuestos, bajarlos. Y en el tema de que si usted es un inversionista, ¿qué puede hacer? Mi sugerencia hoy por hoy es: cuidado, se deje llevar por manejo de divisas, cuidado, se deje llevar por especulación en bolsa, cuidado, se deje llevar por proyectos inmobiliarios en el aire. Hoy por hoy lo que un inversionista debe hacer es enfocarse en la producción, resguardar su posición en oro o generar inversiones inmobiliarias, pero reales. Eso es algo básico. Y desde luego, el Ecuador es un país bondadoso en la producción de orgánicos. Es un país bondadoso generando frutas, produciendo verduras, leguminosas. Entonces, lo que debemos hacer es coger y generar a través de la ayuda, por ejemplo, de técnicos profesionales como el señor ingeniero, incorporar, adicionar y obtener los certificados fitosanitarios de buenas prácticas de manipulación de alimentos procesados o no, y exportar, generar un buen ambiente de exportación. Y en la importación liberemos los aranceles, porque si usted tiene un hijo y a su hijo usted no le deja salir al mundo, le tienen una burbujita donde la madre y el padre siempre le cuidan, en algún momento faltará la madre y el padre, y cuando ese momento llegue, su señor hijo, su señora hija se va a enfrentar a un mundo salvaje. Lo mismo le pasa al Ecuador. Ecuador debe dejar de proteger, con el respeto que se merece, desde luego, la producción, el sector productivo nacional, debe dejar de proteger a sus productores, debe establecer una alianza estratégica entre la globalización y el mundo. Hoy usted ya no tiene un mercado de 1, 2, 3, 5 personas o 5 empresas. Hoy tiene un mercado compuesto de millones de personas. El Ecuador y el productor debe abrirse al mundo, y Ecuador debe permitir que los bienes de capital ingresen al país sin temor, para hacer que nuestros productores sean efectivamente, lo que usted decía, señor ingeniero, sean productivos, que sean efectivos, que sean eficientes, que sean eficaces. No es posible, no es justo que una camiseta en Ecuador tenga el valor de $35
y que la misma camiseta producida en Estados Unidos valga 4 o 6 dólares. Eso es un absurdo. ¿Y eso es por qué? Por la sobreprotección al productor. Claro que sí, muchísimas gracias, economista. En verdad, un criterio bastante acertado. Ingeniero Gutiérrez, ¿a usted qué le merece lo que hablábamos de que nosotros, los extranjeros, tal vez deseamos abrir empresa en Ecuador, ayudar a ese motor económico que existe? ¿Qué consejo o cuál es la perspectiva que usted le merece, ingeniero Gutiérrez? Vea, Leonel, José y querido economista, muchas gracias. Obviamente siempre es muy bueno aprender de ustedes. Vea, aquí hace falta algo muy importante y es tener solidaridad con la persona que no sabe cómo armar una empresa en el Ecuador. Tal vez nosotros como migrantes, yo soy un migrante retornado hace 3 años, implementé ciertos mecanismos para que muchos jóvenes puedan aprender qué es un emprendimiento y la base necesaria es la educación. Acá nos estamos olvidando mucho y nos estamos dejando nos estamos concentrando mucho en la politización del negocio como tal. Hay mucha política involucrada en la creación de empresas, mucha burocracia. Se está cerrando muchísimo el país, no solamente a ser un país globalizado en temas internacionales, sino que también defienden mucho, como lo dijo el economista, del productor, y eso se encierra como un caucho, como un guante de box. Tienen cerrado al país en mirar hacia hacia la galaxia internacional, hacia toda la inversión internacional. Ahora, es importantísimo educar, pero al mismo tiempo es importantísimo poner que la empresa sea una empresa libre, una empresa independiente, y ese pensamiento de libertad, de canalizar información, de libertad, de generar nuevos recursos, viene muy, muy bien de afuera. Le voy a dar un ejemplo. En el país hace falta mucha innovación. Por ejemplo, en los países europeos como Italia, España, Inglaterra, le dan mucha importancia al descubrimiento de nuevos temas de investigación. Le hace falta mucho el tema en el Ecuador de investigación y el tema netamente de la innovación. ¿Cómo se genera eso? Como especialistas como ustedes, como nosotros acá en el Ecuador, que venimos de otros países a traer conocimiento para poder abrir nuevas empresas, para poder abrir nuevas soluciones. Tenemos en nuestra escala o nuestra escalera de conocimiento una limitación, que es seguir adelante con nuevos proyectos. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Impulsar a que se pueda el pequeño empresario, el microempresario, pueda conocer nuevas alternativas de producción, nuevas alternativas inclusive de conocimiento, y eso se lo puede dar inclusive con las universidades locales. No necesariamente tiene que ser un migrante que tenga que decirle a esta persona que pueda producir muchísimo más de acuerdo a una canalización en tecnología, sino que acá se debe de impulsar eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona que quiere invertir en el Ecuador? Primero tiene que venir un poco y explorar el tema territorial. Acá hay muchas personas, muchas universidades que con este tema de la crisis han creado respiradores artificiales, han creado mascarillas artesanales, que obviamente protegen al 100% a la persona que es vulnerable, pero al mismo tiempo se da por una materia de creatividad e innovación, que es lo que falta aquí en el país. Nuevamente lo repito, para que nosotros podamos de alguna manera entender que del capital y de la inversión parte también el conocimiento y el impulso de nosotros como agentes de cambio. Aquí no estamos viendo ningún color de camiseta política. Aquí lo que deben de ver nuestros funcionarios es que tienen que ver el color amarillo, azul y rojo que baña nuestra bandera nacional. Aquí tiene que el empresario poner a un lado también intereses personales y dar la mano a la persona que no tiene empleo. De alguna manera, el Ecuador puede llegar a ser el mejor del mundo si es que se lo propone Leonel José y economista, se lo propone. Acá hay que proponer, pensar y actuar soluciones viables para el país. Lamentablemente no lo están haciendo, pero hay parte de la sociedad que lo hace, como el economista o como ustedes que están abriendo estos espacios, para que el ciudadano común entienda por primera vez que necesitamos su valor, su integridad y sobre todo su conocimiento para salir adelante
de esta crisis que nos va a quejar por muchos meses más. Muchísimas gracias, ingeniero. Le agradezco su participación el día de hoy y ya luego hablaremos, como le comentaba en privado, tenemos programado una entrevista con usted. Le agradezco por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que pase muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, economistas, por instruirnos muchísimo más a los jóvenes. Me quedaba solo esa espina del tema de joven emprendedor de Ban Ecuador. Se está gestionando, de hecho, con el secretario técnico de Juventudes, que se pueda ampliar un crédito muchísimo mejor para los jóvenes empresarios y que se haga un estudio de mercado para que vean ellos que existe una canalización mejor en temas de liderazgo empresarial, que eso es lo que hace falta para poder generar mejor inversión en el país. Así que encantado a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Un saludo para todos los migrantes que siguen, obviamente, Voces Milán. Gracias, muchísimas gracias, ingeniero. Y sí, ya tomando la conversación con el economista, sí. Con el economista, yo quisiera saber, ya luego con el ingeniero hablaremos sobre el señor Jorge Water, que es el principal de Ban Ecuador. Usted como economista, ¿qué es? Nosotros como migrantes por un buen tiempo fuimos el segundo rubro de capital que ingresaba al Ecuador. El día de hoy, obviamente, con esta pandemia que también está golpeando en Estados Unidos, en España y en Italia, donde hay la mayor aglomeración de ecuatorianos, ¿qué prevé? Porque muchas de las personas se están quedando sin trabajo. ¿Qué prevé a la economía del Ecuador cuando ya no recibe estas remesas? Usted, desde el punto de vista económico, ¿qué nos podría comentar, economista? Yo, básicamente, lo que es en estos momentos, aplaudo la crisis, porque una crisis no hace otra cosa sino sacar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, si nosotros nos vemos enmarcados dentro de un proceso de crisis por la disminución de los medios de pago, porque las especies monetarias, como usted bien nos señala, los migrantes también tienen inconvenientes, muchos están quedando sin trabajo, las remesas van a bajar ostensiblemente. ¿Cómo van a vivir las familias? Innovando, pensando, generando, creando. Y la base es la siguiente: todas las instituciones del Estado, absolutamente todas, ministerios, presidencia de la República, subsecretarías, secretarías técnicas, entidades autónomas, GAD municipales, parroquiales, provinciales, cuerpos de bomberos, empresas públicas, agua potable, electricidad, movilidad, saneamiento, etcétera, todas las empresas públicas deben generar cambios en sus presupuestos para alentar la ínfima cuantía. Porque cuando usted contrata con ínfima cuantía, ¿qué está dando? Está inyectando liquidez, está permitiendo que el carpintero, que el zapatero, que el economista, que el abogado, cualquier persona puedan generar un ingreso y a su vez que esta persona pueda pagar al señor tendero que le ha fiado. Y el tendero pueda cancelar al costurero o a la costurera que también le fió, que la costurera pueda pagar al zapatero, que el zapatero pueda pagar la pensión en la escuela de sus hijos, que la escuela pueda pagar a sus maestros, es decir, genera un círculo virtuoso. El paradigma para que la economía ecuatoriana se revitalice, se fortalezca, es hacer un llamado a la inversión extranjera. ¿Cómo llamo a la inversión extranjera? Bajando, disminuyendo el impuesto a la renta al 16%, básico, elemental. Y, a su vez, ¿qué tiene que hacer? Liberarse de la corruptela. Esta pandemia ha enseñado una cosa importante a las personas que les gusta la generación del atesoramiento. Usted, cuando se muere, no se lleva absolutamente nada. Y si no se lleva nada, ¿para qué atesora entonces? Claro. ¿De qué sirve la corrupción si le permite solamente atesorar, atesorar, atesorar? Hoy por hoy es el momento de servir a los demás, sirviéndonos de los demás. ¿Cómo hacemos esto? Yo le sirvo a usted generando productos de calidad con competencia internacional y usted me sirve a mí haciendo lo propio. Entonces es un círculo virtuoso. Y la parte del componente indispensable, los arriendos. Esto de llegar a un acuerdo bilateral, consensuado, hablando entre usted como propietario del inmueble y yo como inquilino o como arrendatario, eso no sirve de nada. Son las normas positivas, prácticas, de forma
que usted sepa a dónde se va. Hoy por hoy la fórmula de la codificación de la ley de inquilinato, distinguidos señores periodistas, señor director, señor conductor, ¿qué implica? Le dice, la 12ª parte de la 10ª parte del avalúo comercial o catastral es el máximo de los importes que usted puede imponer a un inmueble por concepto de arriendo. La reforma que yo propongo es que sea la 24ª parte del 10% del avalúo comercial. Es decir, que usted no pague en sectores como Portugal, República El Salvador, calles céntricas y comerciales de aquí en Quito, 3.000, 5.000 dólares, sino que pague arriendos mucho más económicos que le permitan trabajar, no para el dueño del inmueble, sino que le permitan generar un arriendo justo y que también le permita tener una ganancia o un lucro Claro. que es indispensable y es necesario Claro que sí. para cada uno. Definitivamente, cuando hay un poco más de dinero en los bolsillos, la economía se mueve. Bien, economista, yo tengo que saludarlo, le dejo ya para la última parte, sin antes hacer los saludos de rigor. Muchísimas gracias a Vivian Holguín por estar con nosotros, a Luis Fernández de Eribe, a Libertad Menún, Soledad Delgado, a Juan Javier Gutiérrez que estuvo con nosotros, a Jonathan Anchundia, Nadia Villón, nuestra gran amiga abogada que estuvo con nosotros el día sábado, Alexandra Moreno, Jimena Durán, Iván Esquiano, Gustavo Solís, Carolina Jaramillo, a nuestro gran amigo Luis Felipe Tillería, que seguramente vamos a conversar también de este tema, a nuestro gran amigo Ruperto Cerón, también un abrazo fraterno, y a Vicente Quiñones, nuestro socio que está también siguiendo esta entrevista. Muchísimas gracias, economista. Le dejo con nuestro gran entrevistador estrella, José Grijalva. José, a ti la palabra. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Leonel. Gracias. También aprovecho a Juan Javier Gutiérrez por haber participado en esta entrevista y a su vez compartir criterios con el economista. Bien, hablando un poco y viendo la opinión del ingeniero Gutiérrez, que habló sobre que debe prepararse, que el joven o el empresario tiene que prepararse en sí para emprender. Economista, usted como un profesional joven todavía, que ya ha emprendido, que ya a su vez tiene encaminado su profesión y a su vez tantas cosas a futuro, ¿qué nos puede usted decir de sus proyectos que en sí el economista Álvarez de aquí a futuro propondrá en relación a su profesión? Muy interesante, muy gentil. Eso de la juventud me encantó, por supuesto. Estamos todos muy jóvenes y los llevamos eso en el corazón, en el alma. Y hay que dar gracias a Dios, por ejemplo, que me ha alejado de vicios tan nefastos como el tabaco y el alcohol. Y vea, eso es una cosa maravillosa. Y otra de los aspectos fundamentales en la juventud, como decía el señor ingeniero Gutiérrez, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no les fomentamos? ¿Por qué el ecuatoriano sale a la deriva y tiene que emigrar, por ejemplo? La respuesta básica y elemental es la siguiente. El joven, el niño ecuatoriano, el universitario ecuatoriano, sale con la mentalidad de ser empleado, de ser el mejor trabajador, de ser el mejor dependiente. No sale con la mentalidad de emprender. Un bachiller no sabe lo que es una cooperativa, mucho menos sabe cómo hacerla. Un niño de escuela no sabe lo que es una asociación, mucho menos sabe cómo hacerla. Y cuando usted propone, realicemos cooperativas, realicemos asociaciones, inclusive sin costo, ¿qué le dicen? No lo hagamos. ¿Por qué? Porque es la envidia y porque es el miedo a que el otro salga y que yo no pueda hacer nada. Por ejemplo, en las escuelas y colegios, ¿qué deben hacerse? Deben generarse asociaciones, deben generarse cooperativas. ¿Para qué? Para cuando el padre o la madre de familia de uno de los alumnos fallezca, esta cooperativa o esta asociación se haga presente. ¿Para qué? Para que en una escuela fiscal, en un colegio fiscal, cuando lleguen a su último año, los niños puedan irse de vacaciones, por ejemplo, a Galápagos, y que sepan cómo se tiene que emprender y que sepan cuáles son los retos y que sepan cuáles son las vicisitudes. Yo he planteado, señor licenciado Grijalva, en otro tema, desde hace varios años, por el 2012,
que Ecuador debe redirigir su accionar hacia la consecución de los planes de vivienda de interés social. Planes de vivienda de interés social, y hay que ser muy pragmático en esto. Uno de los graves errores del gobierno es decir que la casa o la vivienda de interés social ascienda a $90,000. Eso está mal. Una vivienda de interés social tiene un valor máximo de $30,000. Y estas viviendas de interés social que yo he generado el proyecto constan con cerramientos arbóreos electrificados, constan con paneles solares para los postes, generación autónoma de luz eléctrica, biodigestores, es decir, que los desechos que se evacúan por parte de las familias en proyectos pilotos de BIS 300, que son 300 unidades de 57 metros cuadrados de construcción, que con 3 ambientes, con 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, un baño, permitan a su vez generar gas metano, que en algo le ayuda para que usted pueda tener cocina o tener gas para poder cocinar sus productos, o que pueda tener un poco de gas para tener algo de aire acondicionado, especialmente en la costa. ¿Qué hace usted con estas viviendas? Usted genera empleo. ¿Por qué? Porque usted va a acceder a una vivienda sin que el Estado le regale, porque usted es muy capaz para trabajar, porque usted es muy capaz porque tiene su capacidad intelectiva, porque usted no necesita que nadie le regale nada, sino que al contrario, usted va trabajando y cada mes va pagando en cuotas, fíjese, de 80 a $120. ¿Qué es lo que se paga por arriendo? Una familia pobre. Eso usted, en lugar de destinarlo al arriendo, lo destina a su casa propia. Y tiene 2 alternativas. Una terraza que le permite construir para el segundo piso, o techo movible que le permite subir para el siguiente piso, y ya tendría una casa de dos plantas. Esto es importante, pero las viviendas de interés social tienen un componente. El valor del metro cuadrado no puede superar los $10, es decir, $10 por metro cuadrado. ¿Y qué tiene usted acá? Que usted realiza preventas, pero preventas que tienen que salir necesariamente fuera del control y supervisión. ¿De qué? De la Superintendencia de Compañías, porque recuerde usted que para los fideicomisos mercantiles inmobiliarios se establece el control de que no pueden receptarse por efecto de promesa de venta más allá del 2% del valor del inmueble. ¿Y a quiénes van destinados estas ventas? Básicamente a las personas que tienen un salario. ¿Y quiénes le financian? No le financian el Banco Interamericano de Desarrollo, ni el Banco Mundial, ni la Corporación Andina de Fomento, ni Fondo Monetario Internacional. Financian las entidades cooperativas, mutuarias, instituciones del sistema financiero que le prestan a quienes, a las personas que tienen un trabajo de salario básico y que pueden tranquilamente cancelar. Y lo mejor de todo esto es que en estas ciudades satélites se incrementa al 50% del valor en tan solo 6 meses. ¿Por qué? Porque lo que antes no existía, ahora ya es una realidad, que es una ciudad satélite, que usted puede construir casas en tan solo 24 horas ensamblándolas, o en 3 meses del sistema de construcción normal o conocido, con hormigón o simplemente con hormigón armado, etcétera. Ahí está una de las fuentes de reactivación económica. Esto lo tomó el gobierno nacional, pero penosamente lo deformó, generando inmuebles o viviendas gratuitas. Y esto lo único que hace es generar un intervencionismo de ascensión de precios, lo cual no es adecuado en una economía. Sí, economista, esta es una parte muy fundamental y muy importante en la economía digamos, del pueblo, ¿no? Como usted lo dice, que esto sería beneficiado únicamente al que tiene un salario mínimo, pues, en el cual tiene un respaldo, a su vez, una garantía. Pero si bien es cierto, tomando otro tema, existe una tabla en la cual el gobierno presentó sobre, no sé si estudio nos ayuda, una tabla en la cual nos hace ver la ayuda que se va a dar en sí en base a los ingresos, ¿no?, de los funcionarios. Usted que está allá en Ecuador, ¿qué nos puede más que todo detallar sobre esta tabla y en sí la ayuda que se va a dar al pueblo en base a esto? Por favor, economista, a usted la palabra. Ya, la tabla lo que establece es igual que la tabla tributaria. Tiene un mínimo y tiene un máximo. Por ejemplo, el mínimo en esta tabla, digamos, de 0 a $500, usted no va a pagar un solo centavo. Desde 500 en la segunda fila hasta $600, usted tiene el techo de $2
y más el 1% adicional sobre la fracción, es decir, sobre la diferencia entre 600 y 500 dólares, que serían 100 dólares, ¿no es cierto? Usted paga 2. Ahora, por ejemplo, si nos vamos al borde de la tabla, le dice de 100,000 a 250,000 dólares mensuales, usted debe pagar 21,000 dólares, más el 30% del excedente establecido entre la diferencia de 250,000 con 100,000 dólares. Es decir, usted paga el 30% de 150,000 dólares, lo cual per se ya es un abuso. Entonces, hay que ser solidarios y hay que observar lo que dice la Constitución de la República de Ecuador, que en materia tributaria señala que se debe enfocar en los principios de generalidad, de progresividad, y de igualdad, desde luego. Y si hablamos de progresividad, decimos que el que más tiene más paga, perfecto, pero el porcentaje no tiene por qué ser variable. Si usted paga el 2% al ganar 500 dólares, por decirle algo, o el 10%, la persona que también gana más debe pagar ese porcentaje, ni más ni menos, porque eso es progresividad, eso es igualdad y eso es generalidad. Por eso estoy en contra de esta tabla que presentó el gobierno nacional, que un día dice, el viernes señaló una cosa, hoy se está modificando a través de expresiones del señor ministro, señor economista Martínez. Entonces, es decir, economista, no hay una equidad, es decir, al tomar una resolución como esta para dar una ayuda al pueblo. Absolutamente, no hay absolutamente ningún provecho de estos pormenores, digamos así, o de estas resoluciones que nos hacen conocer al pueblo en sí, para dar un ayuda en estos momentos de crisis y más que todo en estos momentos de pandemia. Bien, economista, quiero agradecerle su presencia. Terminamos con esta entrevista. Sería provechoso y sería honroso tenerlo usted nuevamente para que usted siga discerniendo tantas cosas. Una cátedra muy buena que usted nos da en sus conocimientos y su experiencia como abogado economista. Únicamente nos queda, señores de Voces, amigos de Voces, que tener profesionales y tener personajes de esta calidad como el abogado economista Ledwin Álvarez es lo que Voces siempre se ha caracterizado. Llevarles a ustedes algo elemental, algo racional, más que todo veraz, para que ustedes traten de sacar dudas, más que todo, porque quienes estamos, más que todos los migrantes que nos encontramos fuera de nuestro país, tenemos muchas dudas, tenemos y quizá inquietudes, pero muchas de las veces no hay la posibilidad o quizá no hay los medios necesarios como para manifestarlos. Nuevamente, gracias, economista. Voces tiene abiertas las puertas a usted para una próxima oportunidad. No sin antes, aprovechando su presencia antes de que salga del aire, hacer una reflexión de lo que hablaba, inclusive, aparte también en buena hora de su criterio, lo que hablaba el ingeniero Gutiérrez, que para salir de la pobreza prácticamente no se necesita dinero. Lo que se necesita es dar educación financiera a un pueblo para que sepa bien en el momento de que va a invertir y emprender en la vida. Gracias, economista. Será para una próxima oportunidad. Señores de Voces, ha sido esta la entrevista con el economista Ledwin Álvarez Renato. Gracias y a una próxima oportunidad, economista. Bien, amigos de Voces. Gracias. Bien, amigos de Voces, esto ha sido Voces y el protagonista con este profesional de leyes y economía, Ledwin Álvarez Rengifo. Bien, nada más nos queda que agradecerles nuevamente su tiempo. Mil gracias y aprovechando también para saludar a los maestros en este día tan recordatorio como es a quienes nos preparan en la vida, nos preparan en la educación. Con la dirección de Leonel Ramos y la asistencia técnica de Jimena Durán, se despide su amigo José Grijalva. Voces, la voz de quienes no tienen voz. Gracias y a la próxima. Dios los bendiga.